Estem aplegats aquí en aquesta fira animalista coincidint amb la campanya electoral i tenim el plaer de tenir a Pilar Eyre per presentar a la nostra cap de llista pel Senat. Recordeu que són les eleccions, que PACMA es presenta a les eleccions, que necessitem el vostre vot, que aquestes són les paperetes. En recordeu-vos quan aneu als col·legis electorals de buscar PACMA i votar PACMA, perquè és l'únic partit que treballa i defensa el benestar dels animals. Sense més, us presento a Pilar Eyre. ¡Bravo! 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 Hola a todos. Hola Ana, gracias. Bueno, yo soy miembro de PACMA desde hace muchos años. Soy una gran luchadora por los animales, una modesta, pero intento luchar por los animales allá donde esté, en el trabajo que esté. Tengo el gran ejemplo de mi hermana Olga. Olga siempre ha ido un poco a la vanguardia en estos temas. Cuando nadie luchaba por los animales en Barcelona, ella ya estaba en una sociedad protectora que tenía la sede en la Plaza del Duque de Medinaceli. Ha sido una persona absolutamente entregada a esta lucha, antes tan incomprendida, y ahora cada vez, afortunadamente, cuenta con más partidarios. Y la verdad es que para mí es un gran honor y una gran emoción ver que ella se ha presentado, es candidata al Senado por PACMA. Yo voto a PACMA desde hace muchos años. Os pido a todos que, si os gustan los animales, votéis a PACMA también. Puedo dar fe de que mi hermana es una persona honrada, honesta, y que todo lo que haga por los animales lo hace desde el fondo de su corazón. Y solo quiero darle paso, daros las gracias por haber venido, en nombre de los animales, sobre todo, gracias por el trabajo que estáis realizando todos los voluntarios de PACMA, gracias a PACMA, para que os explique los objetivos que tiene este partido animalista. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, Pilar! PACMA es el único partido que defiende los animales, pero también lucha por el medio ambiente y la justicia social. Cada año hay miles de animales abandonados con destino trágico, y nosotros proponemos la esterilización con precios asequibles en centros subvencionados, y también la educación en las escuelas fomentando la empatía hacia los no humanos. Que las administraciones y las leyes castiguen a quien maltrate y abandone a un animal, prohibiéndole además volver a adoptar. PACMA también pide acabar con los circos y con cualquier espectáculo que utilice animales, incluido las más llamadas fiestas tradicionales y por supuesto el toreo. Y pedimos que el dinero con que se subvencionan se destine a las protectoras y a sensibilizar a la sociedad acerca del abandono y el maltrato. También pedimos el fin de la caza, ya que los cazadores, además de matar por diversión, tienen a sus perros en unas condiciones horrorosas, y cuando no sirven para cazar, los castigan de una manera atroz. Además, el suelo queda contaminado con el metal. Al mismo tiempo, defendemos de los derechos de los no cazadores, ciclistas y excursionistas, para que puedan circular libremente por nuestros bosques sin peligro alguno. PACMA también lucha contra la contaminación del planeta, la sobreexplotación de los recursos naturales y el cambio climático. Pero también nos acordamos de los humanos, la gente sin recursos, las pensiones bajas, las personas sin trabajo, y estamos contra la corrupción y la transparencia de la función pública, como lo podéis ver en la web de PACMA. Si creéis que vivimos una sociedad insolidaria en los animales, son los más desprotegidos. Vota por ellos, los sin voz. Sé tú la voz de los animales. Vota PACMA. ¡Bravo! Gracias. A vosotros. Aurora, micro, desfilada de perros de adopción. Vale. Pero ya.